Bien, entonces estamos hablando de un poco las invenciones que nos han llevado hasta al estado actual de las redes de computadores. ¿Cómo funciona este principio? Eh, el del experimento que hizo el señor John Tyndall, ¿sí? Y que después Brian O'Brien y Narinder Kapani lo llevaron a fibra óptica. Eso se puede hacer gracias a la capacidad de reflexión que tiene pues, la luz. Supónganse que ustedes tienen un, un hilo de vidrio ¿sí? Con cierta densidad. Y luego cubren ese hilo de vidrio. Voy a tratar de dibujar aquí. Cubren ese hilo de vidrio con más vidrio, pero con otra densidad. Y se ve más o menos así. Y de este lado ponen una fuente de luz, pero no la disparan eh, paralela al hilo interno de vidrio, sino que ponen cierto ángulo y la ingresan allí de esta manera. Entonces, un poco lo que ocurre cuando ustedes, qué sé yo, meten un palo en una piscina o algo así, ven cómo se produce un efecto de que uno ve doblado el palo. Entonces, pues es el mismo efecto. Eso se refleja por las distintas densidades de la capa de vidrio y el hilo interno de vidrio. Pues entonces la luz va, sí, chocando con las paredes. Profesor, qué pena para ver si le hace el favor y deja entrar a un compañero que está en la sala de espera. Voy. Muchas gracias. Bien, entonces, de nuevo tenemos un hilo de vidrio. Lo rodeamos con una capa de vidrio de distinta densidad y hacemos pasar o le apuntamos un haz de luz con cierto ángulo, ¿sí? Hacia el interior, hacia el hilo interno. Entonces, lo que va a suceder es que esa luz se va a ir reflejando. Y esto que tenemos aquí, eh, el grueso de esto es más o menos el grosor de un cabello humano. ¿Sí? Eh, Tomen un cabello de ustedes y esta configuración de un hilo de vidrio rodeado por una capa de vidrio es más o menos del grosor de un cabello humano. Y por este fenómeno nosotros podemos pasar luz y este hilo de fibra óptica, pues uno lo puede agarrar y dar vueltas y enrollar hasta cierto punto, ¿no? Porque como es vidrio se puede romper. Y por allí, en esa misma trayectoria, va a seguir la luz. Entonces, es interesante cómo nosotros podemos entonces utilizar la luz que simplemente viaja en línea recta, utilizar ese fenómeno de reflexión para poder
eh, hacer que esa luz siga una trayectoria a nuestra voluntad. Y es así como funciona la fibra óptica. Ahorita, varios no. Un operador en Colombia está llevando internet directamente hasta las casas con fibra óptica. Y eso pues es un gran avance. Nosotros podemos tener buenas velocidades con ese tipo de tecnología. Bien. Para los años 70 ya se empezaron a reemplazar los sistemas telefónicos de las ciudades utilizando fibra óptica. Sí, se inició en el 77 en Chicago. Para los 90, los laboratorios Bell en Estados Unidos habían transmitido una señal a 2.5 gigabits por segundo. Esto significa gigabits por segundo. Y es una medida para nosotros poder determinar cuánta información por unidad de tiempo podemos transferir de un lugar a otro. Bien, desde la aceleración de dispositivos para hacer cálculo, las computadoras, ¿sí? Por ahí en la primera mitad del siglo pasado, ya había necesidad de que estas máquinas pudieran interconectarse. Esto que está aquí es una foto más o menos de lo que era un computador de esa época. Y la forma de la interfaz era simplemente con cables, ¿no? Uno iba poniendo cables entre un conector y otro y con eso iba uno interactuando con el computador. Después, más adelante, salieron unas cosas que se parecen a un televisor de los viejos, que se llama terminal. Estos se interconectaban a través de una conexión serial hasta esos grandes computadores, pero ya teníamos un teclado y un monitor allí que funcionaba. Esto que está aquí es un ejemplo de ese tipo de máquinas, aunque aquí esto que podemos ver acá que parece como una máquina de escribir de esas mecánicas. Yo no sé si alguno de ustedes las logró conocer. Esa era un terminal de papel. Entonces, eso era un teclado con un rollo de papel. Entonces uno lo que iba escribiendo iba saliendo en el papel y bueno, era un mecanismo ahí bien rudimentario. Estos terminales eran lo más lejos que uno podía llegar del computador. Luego, empezaron a salir unas cosas que se llamaban modems, unos aparatos que permitían traducir el sonido a información y viceversa. Entonces, uno ya se podía llevar una cosa de estas para la casa, un terminal, y con el módem, pues, uno se podía conectar a la computadora del trabajo, de la empresa, pero en la misma ciudad. Luego, ya en el 66 ya empezaron a utilizarse esas líneas telefónicas para interconectar computadoras entre ellas, no solamente terminales. Y la velocidad era 1200 bits por segundo. En el 67, el señor Lawrence Robert del MIT presenta un plan para crear ARPANET. ARPANET es el nombre inicial que se le dio a Internet.
Y eso es pues un hecho histórico bien significativo. Significaba Advanced Research Projects Administration Network. Eso lo hice en una conferencia. Y para el 69, ARPANET nació. Vamos a ver cuándo se convierte en Skynet. En el 69 se interconectaron 4 computadores. Uno en la Universidad de California en Los Ángeles, uno en la Universidad, en el Instituto de Investigación de Stanford, otro en la Universidad de California, pero esta vez en Santa Bárbara, y otro en la Universidad de Utah. Esto que está aquí es una foto de esa primera interconexión de ARPANET. ¿Sí? La dibujada por uno de sus creadores. Esto que está aquí es el inicio de lo que hoy conocemos Internet. Apenas 4 computadores. En 1970, la Universidad de Hawái desarrolla lo que es el modelo que nosotros utilizamos hoy de comunicaciones, que es redes conmutadas. Estas computadoras de acá tenían que establecer un enlace y mantener el enlace mientras se quería hacer la comunicación. Una red conmutada va transmitiendo la información, y es lo que hacemos nosotros hoy en día, por tramos, no desde el origen hasta el destino, sino lo va haciendo por pedacitos. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace esa transmisión. Entonces, eso es lo que significa una red conmutada. Entonces ya empieza la tecnología desde los 70 a surgir para que nosotros tengamos las capacidades actuales. En el 71 ya había 15 computadores en ARPANET. En el 72 había un señor que se llamaba Ray Tomlinson, que tenía un programa para enviar correo electrónico. Ese programa funcionaba dentro de un computador. Sí, los computadores de ese entonces eran multiusuarios, es decir, varios usuarios podían entrar al computador al mismo tiempo para trabajar. Y bueno, pues podían escribirse mensajes utilizando una herramienta correo electrónico. Pero en el 72 lo adapta para que pueda trabajar en los nodos que estaban interconectados en ARPANET. Entonces ya empiezan a ver la necesidad de no solamente un correo dirigido a Pedro, sino ese correo ahora tiene que tener una dirección más específica, Pedro en algún lugar. Sí, ese lugar para ese entonces era el nombre de una máquina. Pedro en una máquina, de esas poquitas que habían interconectadas allí. Del lado de Francia crean otra red también que se llama Cyclets. En el 73, ARPANET cambia su nombre a DARPANET. La D viene de defensa porque los militares gringos se metieron allí a ese proyecto. En el 73 se interconecta ARPANET con una universidad en Londres. En el 74 crean un protocolo, el señor que se llama Vinton Cerf y Bob Kahn publican un protocolo para la
transferencia de información a través de paquetes. Y es como el origen de del protocolo más utilizado hoy para transmitir información, que es Transmission Control Protocol. Aquí está malo esto. No es program, sino protocol. En el 78, TCP se divide en dos. TCP, que queda con el mismo nombre, y ponen IP. Esos son protocolos. En el 79 se crea otra red, además de DARPANET. Se llama Usenet. En el 80 se crea otra red. Y poco a poco ellas se van interconectando, ¿no? Todas esas redes. Este nombre de BitNet es interesante en el 80, Because It's Time to Network. Entonces ya desde esa época había bastantes adelantos para tener a mucha gente interconectada. En el 83 los gringos adoptan el juego de protocolos TCP/IP como los protocolos estándares para sus comunicaciones. En el 83 también, ahora se divide DARPANET, se divide en ARPANET, vuelve a ser ARPANET, y MILNET, ¿sí? Los militares se salen de ahí. Queda dividida entonces toda la red para ese entonces, quedan 68 nodos, de los 113 que habían fueron mudados a MILNET. Se empiezan a interconectar redes. En el 84, la compañía Sun Microsystems introduce Domain Name Service. Vamos a hacer eso con un ejemplo. Aquí, en la barra de direcciones, que casi nadie usa, uno puede colocar directamente un nombre. Y pues se dirige a algún sitio. Se dirige a algún sitio, a algún servicio en la red. Eso de lo que estamos hablando es la invención, el protocolo, el servicio que nos permite utilizar nombres para acceder a servicios. Sin esto, fuera prácticamente imposible para nosotros. Y esto se inventó, pues, antes uno manejaba todos esta cantidad de máquinas, ¿sí? Que ya eran casi 200, a través de unas direcciones numéricas que, pues, ya para esa cantidad, pues, se hacía inmanejable, ¿no? Entonces, por eso surge el servicio de nombres. En el 88, ¿sí? Todo el mundo pensaba en interconectarse, pero no en seguridad. En el 88 sucede el primer incidente importante de seguridad. ¿Sí? Un adolescente paraliza gran parte de lo que era Internet, ¿sí? Y puso a caminar en Internet un gusano que paralizó el 10% de los computadores que había en Internet para ese entonces. Entonces, de ahí en adelante, una red sin seguridad, pues no es una red, ¿no? Nadie la va a usar. Vamos a tener que tener presente la seguridad de redes en todas las capas que nosotros vamos a utilizar, vamos a estudiar. Otro hito importante es que en el 91, un estudiante que estaba en el CERN es un instituto de física que queda en Suiza. El estudiante se llama Tim Berners-Lee y crea un lenguaje que revoluciona la red para ese entonces. Sí, el lenguaje es Hypertext Markup Language, o HTML,
y revoluciona la forma en que nosotros ponemos y vemos el contenido en la red. ¿Sí? Estas páginas se pueden ver así gracias a este código. Bueno, no hay mucho HTML aquí. Es prácticamente otro lenguaje. Apenas un pedazo de ese código es ese lenguaje que inventó este señor Tim Berners-Lee. En el 93, una empresa gringa crea el primer navegador que se llamaba Mosaic. Mosaic es pues ya la culminación de la revolución junto con la invención de Tim Berners-Lee para poder nosotros manejar el contenido que se pone en la red de una manera mucho más fácil. Y es como nosotros ahora podemos ver toda la información. En el 94, dos estudiantes de Stanford de doctorado crean Yahoo, ¿sí? Una importante compañía que también ha influenciado mucho en todo lo que es Internet. Y bueno, esto es un grafiquito que, aunque está desactualizado, nos muestra cómo ha sido el crecimiento. Esto ahora es, por supuesto, mucho más pronunciado porque ahora cualquier cosa se puede conectar a Internet, ¿no? Las neveras, las máquinas de hacer pan, las cámaras que ponemos en nuestras casas, las webcam, todo tiene conexión a Internet. Entonces, pasamos desde el 69, que apenas habían cuatro nodos conectados, sí, incrementándose en un poco más de una década a 200 máquinas, pero después el crecimiento fue, digamos que exponencial. Y así hemos crecido. Y vamos a aprovechar que estamos en vivo y en un computador y preguntemos. En el 2020. 30.000 millones de dispositivos, más o menos. Aquí ya no hablan de computadoras porque, como les digo, ahorita cualquier cosa se conecta a Internet. Esa explosión de cosas conectándose a Internet, pues es toda un área de investigación y se llama Internet de las cosas. Esto es más o menos el número de, no, esta vez no de máquinas conectadas, sino de servidores, o de máquinas que tienen un nombre a las cuales nosotros le podemos llegar por un nombre. Así como a Google le llegamos por www.google.com. Entonces, fue el crecimiento más o menos, también está un poquito desactualizado. Esto es el número de servidores web. Y bueno, ahora pues es prácticamente impensable que nosotros podamos vivir sin Internet. Vean que gracias al Internet o a las redes de computadores, nosotros podemos seguir estudiando, ¿no? Creo que esto ha marcado un hito también en todo lo que es la historia de Internet. Sí, que incluso en nuestros países nosotros tengamos los suficientes recursos para poder
hacer este tipo de cosas tan sofisticadas como impartir una clase y nosotros estar de una manera segura en nuestras casas y podemos seguir estudiando. Bien, entonces empecemos, dejemos así la historia, empecemos con algunos conceptos. Una red de computadores, la definición es pues, dos o más computadores. Esta vez tenemos que hablar de dispositivos que están interconectados, ¿sí? Físicamente, pero que además eh, intercambian información. Sin eso, no lo podemos considerar una red. ¿Sí? No solamente tienen que estar interconectados físicamente, sino tienen que intercambiar información. Eso es importante. Entonces, pues bueno, ahora tenemos muchos dispositivos. Podemos interconectar cualquier cosa. Cuando nosotros vayamos a trabajar en redes, si ustedes deciden irse por allí en el campo laboral, pues ustedes tienen que tener en cuenta varios aspectos para poder determinar cuáles son las necesidades que deben cubrir con la red que van a instalar. ¿Sí? Y por supuesto tienen que jugar ahí distintos roles. ¿Sí? Pueden hacerlo con, desde el punto de vista del que hace las aplicaciones, ¿sí? Desde el punto de vista del que va a diseñar la red. O podemos determinar todos esos requisitos necesarios si lo que vamos a hacer es trabajar como proveedor de red. Este rol es el que juegan todos los operadores de Colombia, Movistar, Claro, UNE. Sí, ellos son los proveedores de red, de Internet, se les llama proveedores de Internet, o en inglés ISP, Internet Service Provider. Bueno, cuando nosotros vamos a diseñar una red, pues como les dije, tenemos que tener varios aspectos en cuenta. ¿Sí? La primera es la conectividad, la infraestructura física que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder transferir la información, ¿no? Para tener al menos la carretera por donde vamos a pasar la información. Dentro del aspecto de la conectividad, nosotros vamos a tener un par de conceptos básicos, que es un enlace, sí, que vamos a llamar a un enlace a cualquier medio físico que nos permita interconectar un par de dispositivos. Y nosotros actualmente en el país tenemos cable coaxial, fibra óptica o par trenzado. Y por supuesto, el aire, ¿sí? Es otro de los medios físicos que más utilizamos. Incluso cuando estamos navegando utilizando nuestros teléfonos en el plan de datos, pues el medio físico ahí es el aire. Y la tecnología es distinta a estos que son pues medios tangibles, medios físicos, medios cableados. El otro concepto básico, lo vamos a decir como nodo, que es cualquier dispositivo que va a estar involucrado en la transmisión de información. Ahí tienen un ejemplo sencillo de Profe, nodos. pero el método físico de los cables siempre va a tener más velocidad que el método del aire, o sea, el Wi-Fi, o ¿por qué funciona así? Hasta ahora sí. En Pero se principio, puede llegar a que se haga lo contrario. sí, eso va a depender de la cantidad de plata que uno tenga, ¿no?
Por ejemplo, hay unas tecnologías que ya son viejitas de cable coaxial donde apenas podíamos tener, no sé, 10 megabits. Y las redes ahora inalámbricas, con las tarjetas que salieron el año pasado, con toda la tecnología que salieron el año pasado, que es 802.11 AC o AX, ahorita no recuerdo bien. Vamos a buscarlo de una vez. La del año pasado. Wi-Fi 6. Sí, la AX. Esa nos da unos anchos de banda incluso mayores que medios modernos cableados como par trenzado. Y creo que nos va a dar canales. Casi 1 giga o más de 1 giga, de 1 gigabit. Eso lo revisamos cuando estemos haciendo las prácticas. Pues lo que nosotros vamos a tener son distintas tecnologías que podemos acceder. De hecho, creo que ya empezó la discusión aquí en Colombia que si vamos a dejar entrar o no el 5G. Son nuevas tecnologías que nos va a permitir que los dispositivos móviles puedan tener no solamente más ancho de banda, sino una serie de aplicaciones que solo son posibles con esas capacidades. Bien. Nosotros vamos a tener varios tipos de enlaces, ¿no? Vamos a tener enlaces punto a punto que van a interconectar solo dos dispositivos, dos nodos, y vamos a tener enlaces multipunto o de acceso múltiple, donde vamos a compartir el mismo medio, el mismo enlace entre varios dispositivos. Así como se los digo, ¿me podrían dar un ejemplo de cada uno de los tipos de enlaces? Punto a punto y acceso múltiple. Ahorita las personas cada vez más están más cerca de la tecnología, ¿no? Y entonces empiezan a manejar estos términos. Aquí lo que vamos a hacer es formalizar estos términos. Pues seguramente ustedes ya manejan cosas, o al menos en alguna vez en su vida han pronunciado la palabra ancho de banda. Y entonces estamos como más cerca de la tecnología y podemos comprender mejor los conceptos. O sea, como les dije, mi tarea es ayudar a formalizar los conocimientos que tengan y profundizar un poquito más en todo lo que es la transferencia de información a través de redes computadores. Entonces, un ejemplo de un enlace punto a punto. Puede ser, por ejemplo, el cargador de un celular que va, por ejemplo, al tomacorriente y directamente al celular y no tiene forma de conectarse a otro lado. Sí, pero ahí no hay transferencia de información. Recuerden que aquí Podría la ser clave es la transferencia de información, ¿no? un enrutador al computador. Un enrutador al computador. Una No, impresora. no. Bueno, sí, puede ser. Un Y el enrutador de de estos de múltiples casa. usuarios podría ser un switch.
No, un switch de hecho es como que la representación de la representación de un enlace de acceso múltiple. Cuando lleguemos ahí yo les muestro Profe, cómo funciona un switch. Entonces, profe, un teclado. un teclado, sí, aunque el ejemplo es rudimentario, la información va en una sola dirección, del teclado al computador. Eso sí puede ser un enlace punto a punto. Pero uno bastante común, que nosotros usamos todos los días, es desde el celular hasta la antena. A la antena, una de esos pocos de antenas que están montadas en los edificios. Sí, ese es un enlace punto a punto. Estoy hablando de la tecnología de datos, ¿no? Porque en Wi-Fi, que ese es el otro ejemplo, que a pesar de que usan el mismo medio físico, pero sí se está compartiendo el canal, es que mucha gente está en la misma red. En cambio, el celular está conectado solamente a través de datos, solamente con la antena, no con otros teléfonos usando esa tecnología. En cambio, en un Wi-Fi, pues uno tendría todos los teléfonos conectados y podrían verse unos a otros. Ese no es un ejemplo muy claro porque pues el medio físico siempre nos enreda. El compañero que decía que puede ser desde el computador hasta el router, cuando tenemos un cable trenzado entre los dos, sí puede ser un enlace punto a punto, porque ahí nadie más lo utiliza. En el caso de acceso múltiple, pues una red Wi-Fi, ¿sí? El medio de transmisión sería el aire, y ahí muchos lo comparten, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de ese tipo. Podría ser también el Bluetooth, en lo de ejemplo de conexiones múltiples. Casi no te escucho, muy bajito. Repite, por favor. Que en el ejemplo de múltiples también podría aplicar el Bluetooth. No, el Bluetooth es punto a punto. Porque ponte tú que vas a usar unos audífonos Bluetooth con tu teléfono. O sea, otros audífonos no podrían usar tu teléfono. Y si de hecho los conectas, entonces se desconectan los primeros. Claro. Sí, lo único que podría hacer en Bluetooth es que se separen ya por servicios de audio multimedia, de voz, y etcétera, pero conectarlos al mismo tiempo no. Exacto. Entonces ese es una tecnología que permite solamente utilizar un enlace punto a punto. De nuevo, el medio físico es el aire, pero como no hay nadie más que pueda intervenir en la conversación interna, pues lo consideramos punto a punto. Y bueno, pues conectar dos computadores directamente con un cable par trenzado sería el ejemplo más sencillo, ¿no? Un enlace punto a punto. Si ustedes tienen computadores y no tienen conexión Wi-Fi, pues lo mejor para transmitir información entre ellos no es la memoria USB porque es pues, lenta. Pueden agarrar y conectarlos directamente con un par trenzado, hacer unas configuraciones ahí adicionales, sencillas, y ya podrían transmitir. Otro concepto que nosotros vamos a manejar, un concepto básico aquí, es la nubecita. ¿Sí? Una nube nosotros la vamos a utilizar para representar cualquier tipo de enlaces y cualquier cantidad de enlaces allá adentro. Y aquí estamos poniendo algunos equipos de comunicación. Como ejemplo, y vamos a aprovechar este dibujo para terminar de explicar lo que son redes conmutadas. Y es que
por ejemplo, si vamos a transmitir información de aquí a aquí, no se abre un canal directo como les mostré anteriormente, sino que la información primero viaja de acá hasta este equipo de comunicación, luego él la pasa al siguiente equipo de comunicación y el canal anterior, el tramo anterior puede incluso cerrarse y así hasta llegar hasta el destino. Entonces, eso es lo que significa redes conmutadas y lo que vamos a usar nosotros aquí. Bien, volviendo a eso de redes conmutadas, pues tenemos nuestra primera clasificación, ¿no? Las redes que trabajan con circuitos y las redes conmutadas, que trabajan de la manera que les acabo de decir. ¿Sí? Un ejemplo es la transmisión de voz. La transmisión de voz, digamos, de hace unos 15 años, que se utilizaban centrales telefónicas. Entonces, esas centrales telefónicas que estaban distribuidas por las ciudades, dentro de una ciudad podía haber varias centrales telefónicas, requerían que se abriera un canal físico permanente mientras que duraba la transferencia de la información. En este caso es una conversación de voz. Y solamente cuando se terminaba la conversación era que se cortaba ese circuito que se establecía para poder conversar. En el caso de las redes es como les dije, ¿no? Primero transmitimos hasta el primer equipo de comunicación y utilizamos solamente activo este tramo. Se cierra y después ese equipo de comunicación que tiene temporalmente los datos lo retransmite al siguiente y así hasta llegar al destino. Entonces, pues nuestra primera clasificación de redes, redes conmutadas y redes de circuitos. Otro de los elementos básicos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ya empezamos a hablar de switches y ya vamos a ver qué es un switch. Y a los nodos les podemos decir hosts o anfitriones. Sí, son simplemente nombres que nosotros podemos utilizar cuando estamos hablando de redes de computadores. Bien, entonces, ya que mencionamos esto, vamos a ver cómo trabaja un switch. Bien, imagínense que aquí tenemos... vamos a hacer esto más rápido aquí. Aquí tenemos un nodo, otro nodo, otro nodo. Y de este lado tenemos otros 3 nodos. Y hay un aparato que nos va a permitir interconectar esos nodos en redes pequeñas. Este aparato, que en inglés lo llamamos switch, en español pues suena como muy feo, conmutador.
Bueno, en español le decimos switch. En realidad en inglés es switch. Eso lo que tiene adentro es una serie de, digamos, relés o justamente conmutadores, ¿no? Y pues cada nodo se conecta al switch de alguna manera. Y si, por ejemplo, un par de nodos quiere conversar, digamos estos dos, entonces el switch lo que va a hacer por dentro es este conmutador que tiene aquí, lo que va a hacer es cerrar los circuitos para que estos dos puedan transmitir información. Sí, estos son una serie de conmutadores que trabajan muy rápidamente y lo que va a hacer es pegar todos estos cables y ellos ya pueden establecer la comunicación. Y por supuesto, todos estos circuitos de aquí adentro pueden cerrar circuitos para que cualquier par de nodos entre ellos puedan conversar. Eso es lo que hace un switch. Y esto pues trabaja a altas velocidades y nosotros podemos entonces hacer una conversación de un lugar a otro rápidamente. Por eso se llaman switch, que significa conmutador en español. Y sirve para interconectar dispositivos de red en una red en una red local. Eso significa que es una red por la cual nosotros mismos podemos ver la extensión. Podemos hablar de la red de la casa, la red de la facultad, ¿sí? Nosotros podemos caminar y recorrer la red. Bien, lo que les decía, la nubecita es un símbolo que nosotros vamos a utilizar para meter cualquier cosa, para representar cualquier cosa aquí adentro. Enlaces de acceso múltiple, enlaces punto a punto, enlaces satelitales, enlaces de microondas, todo lo que pueda permitir la transferencia de información. Vamos a tener otros equipos que tienen una función pues igual, ¿no? Que es retransmitir información, pero esta vez entre redes. Esos equipos los vamos a llamar routers. Y vean que estas nubes nosotros también las vamos a utilizar para representar redes. ¿Sí? No solamente todo este tipo de enlaces, sino redes también, ¿no? Uno, cuando va a hacer referencia a una red, pues simplemente dibuja una nubecita. Entonces, esto que está aquí, podríamos decir que es la red A. La red A. Esto es la red B. Y este señor, que lo vamos a llamar router, encaminador, enrutador, pasarela, gateway, todos esos nombres, es un equipo que, al igual que el switch, permite la transferencia de información, pero él tiene la capacidad de enviar información desde una red hasta otra red. El switch solamente va a trabajar en una red, adentro, en una red. El router permite interconectar redes. ¿Está claro?
Sí. Señor. Bien, veamos si está claro en las, en las prácticas. Router, entonces, es un equipo de comunicación que va a interconectar redes. Por supuesto, para nosotros poder llegar a algún lugar, o sea, enviar información desde desde el sitio donde nosotros estamos hasta algún sitio remoto, tenemos que utilizar direcciones. Si ustedes ven servicios como el de Servientrega, por ejemplo, cualquier similar de esos servicios, pues usted va a enviar algo a algún lugar y tiene que proporcionar la dirección del destino. Si no, no va a llegar nunca lo que usted quiere enviar. Entonces, la dirección es un concepto que nosotros también tenemos que manejar de manera básica y bien clara para poder nosotros transmitir información de un lugar a otro. Y dependiendo de la capa donde estemos trabajando, nosotros vamos a tener un tipo de dirección. ¿Preguntas? Bien, entonces, más o menos lo que sucede es que en un dispositivo origen, ¿sí?, se prepara un paquete de información, pero ese no va a estar completo hasta que se le coloque la dirección del destino. Y eso, pues va a viajar por donde sea, va a viajar por las redes, el paquete, y va a ser retransmitido por los distintos equipos de comunicación gracias a esa dirección que uno le puso. Profe, y hay una pregunta como seguridad informática. ¿Ese paquete puede ser interceptado por otros que no sean el destino? Sí, claro. ¿O no? Sí. Ok. Entonces eso es más que todo lo de la seguridad en la red. Sí, señor, sí. O sea, como usted está... Profesor, qué pena para ver si va a entrar un compañero que está en la sala de espera. voy. Gracias. Se había salido o perdido la comunicación, ¿no? Porque seguimos siendo el mismo número de personas. Se le fue el internet un rato, profesor. Sí. Lamentablemente las clases por aquí podemos tener ese tipo de inconvenientes. Ok. Pero afortunadamente estamos grabando. Ok. Bien. Entonces, como les decía, o como comentaba su compañero, nosotros echamos a la buena de Dios nuestra información. ¿Sí? Nosotros agarramos, creamos unos paquetes de información y los soltamos a la red. Y en la red es uno de los dominios menos regulados del mundo, excepto en los países comunistas, que ahí sí restringen a todo el mundo el acceso a la información. Entonces, esa información va a pasar por sitios públicos, otras redes públicas, proveedores de Internet públicos, y siempre es susceptible a la interceptación de esos paquetes con el fin de que nos lean nuestra información o peor aún, que la modifiquen, ¿no? Alguien puede agarrar y modificar y hacer desastres con esa información. Para que ustedes vayan teniendo conciencia de lo que es la seguridad de las redes, les voy a echar el cuento de un incidente real
Y para que vean lo fácil que es. En un restaurante, sí, una vez un grupo de personas de una empresa al que pues quedaba cerca de la empresa y un lunes llegan un par de personas que trabajaban en la empresa y comentan, eh, le comentan uno al otro que pues le había desaparecido un dinero de su cuenta. Y él le dice, bueno, pero no, a mí también. Y empiezan ahí a indagar dentro de la empresa y habían varias personas que le habían quitado dinero de la cuenta del banco. Cuando conversan, se dan cuenta que lo único que habían hecho en común era ir a comer en un restaurante el viernes anterior. Y este no es un cuento que me dijo el primo de un amigo, de una tía, que le sucedió, ¿no? Es personas que yo mismo conozco y les pasó. Llegó alguien a un restaurante con un morral, adentro tenía un laptop y en el laptop tenía pegado un routercito inalámbrico y con la red abierta. Claro, la gente ve en el restaurante que hay un wifi abierto y enseguida no lo duda, eso es más rápido que la luz que llegue y se conectan allí. Y claro, entonces, pues aquí tenían, qué sé yo, los dispositivos o lo que sea que hubieran usado. Estaba el sinvergüenza con su router, ¿sí? No me sale bien, pero bueno. Lo estaba ofreciendo libre, todo el mundo se conectó. El router además tenía por dentro una conexión a internet, ¿sí? Una conexión a internet. Y claro, todo el mundo pasó por el router de este señor. Y cuando estos querían ir a internet, pues tenían aquí lo que se conoce como hombre en el medio, man in the middle. Y por supuesto, el que entró al banco ese día en el restaurante, lamentablemente se embromó. Le quitó las claves, todo, porque todos los datos pasaron a través de él. Y pues hizo su día y entonces, usted tiene que asegurarse de que cuando entre a sitios sensibles, por ejemplo su banco, que en el URL, aquí, que casi nadie usa esta barra de direcciones, o sea, lo están utilizando es para buscar. Aquí es donde se busca, aquí es donde usted introduce las palabras para buscar, no en la barra. Claro, los navegadores permiten ahora eso, pero cuando usted entra a un banco, tiene que asegurarse que aquí esté la dirección del banco. Usted entre a su banco, mire esta dirección, familiarícese con esa dirección, apréndasela y cada vez que entre al banco, pues vea que esta es la dirección que usted está utilizando. Esa es una de las protecciones. O sea, una protección manual, pero pues hay otro tipo de cosas, pero aunque están ese tipo de mecanismos, por ejemplo, este candadito aquí que está cerrado, con esto que les mostré aquí, un hombre en el medio, él puede simular todo eso. Él puede simular todo eso que
que uno podría asegurarse manualmente. Pero por lo menos cada mecanismo que uno utilice para asegurarse es bienvenido. Uno tiene que tener varias capas de protección. Ok. En el caso de una red local, pues funciona como les mostré, ¿sí? La parte de la dirección. Uno anota su dirección y viaja por allí. En el caso de las redes, pues uno va a utilizar un tipo de dirección adentro de la red local, que ya vamos a estudiar ese tipo de direcciones, pero cuando vamos a salir de nuestra red, ya vamos a utilizar otro tipo de direcciones, porque estamos en otro dominio. Aterrizamos en la red donde vamos a acceder al servicio que queremos o al quien le estamos enviando información, vamos entonces a caer en otro tipo de direcciones hasta llegar al destino. Las redes nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, ¿sí? La extensión. Sí, ya lo vamos a ver. Hay unas redes pequeñas, unas redes locales aisladas o cualquier cosa ahorita que nos interconecte con Internet. Perdón. Y por supuesto, mientras más lejos esté el destino de nosotros, pues más va a tardar la información en llegar y puede que nosotros estemos atravesando distintas tecnologías para llegar o para ir desde el origen al destino. No sé, aquí podremos tener par trenzado, aquí vamos a tener fibra óptica, puede que en un tramo de estos haya un enlace satelital y llegamos a otro sitio con par trenzado hasta llegar al nodo destino. Todo ese tipo de tecnologías las vamos a ir mencionando, pero una de las cosas que nosotros queremos hacer es, por supuesto, comprender cuáles son las distintas tareas que hay que hacer en las distintas capas para poder transmitir información. Entonces, volviendo al tamaño, nosotros podemos clasificar las redes en redes de área local, ¿sí? Que tienen una extensión de un edificio solamente, por ejemplo, o sus casas, o el edificio donde ustedes viven, o en el caso de la universidad, podríamos tener un par de edificios conformando la misma red local. Podemos tener una red que tenga una extensión de una ciudad, la llamamos red de área metropolitana. Sí, la red de la UIS, por ejemplo, que tiene sedes allí en Salud, en Bucarica, por allá por el Parque Santander, y en el Parque Tecnológico, como eso es una red que cubre la extensión de una ciudad y un poquito más allá, entonces es un buen ejemplo para meterlo en esta categoría, una red de área metropolitana. Y por supuesto, una red de área amplia, pues son las redes esas que cubren países enteros o más países, una región, ese tipo de extensiones. Podemos tener redes muy pequeñas, System Area Network, una red que solamente cubre un espacio reducido. Hay unos gabinetes como este que está aquí en la figura que nos permiten organizar computadores. Hay unos computadores especiales, los llamamos servidores, y entonces allí en un cuarto con condiciones climáticas adecuadas, pues podemos tener varios de estos gabinetes que se llaman racks. Y una red de ese tamaño, de solamente de ese grupo de computadores, la podemos llamar de esa manera. System Area Network. O SAN. Pero SAN también es un mismo acrónimo para otra clasificación de redes, que es, por ejemplo, Storage Area Network,
que tienen el mismo tamaño. En un rack nosotros podemos tener varios dispositivos de almacenamiento que tienen una red y que los ayuda a combinar las capacidades para tener una capacidad mucho mayor y eso es una red de almacenamiento. Y por supuesto redes de área personal, por ejemplo nuestros juguetes, el celular, más los audífonos, más, más un dispositivo que podamos vestir, por ejemplo los relojes estos inteligentes ahora, pues conforman lo que es una red de área personal. Eso es lo que tenemos entonces nosotros en esta primera clasificación de las redes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien. Más conceptos básicos. Una de las cosas que nosotros nos encontramos aquí en las redes es que no solamente queremos que dos dispositivos se comuniquen, que dos nodos se comuniquen, sino que varios se comuniquen. Y todos con todos puedan conversar. Para eso, como tenemos a veces medios físicos únicos entre algunos tramos de la red, entonces vamos a tener que utilizar lo que llamamos multiplexación. Y es decir, que podamos enviar varias conversaciones por un mismo medio físico. Sí, esto es un ejemplo esquemático un poquito tal vez más claro para visualizar. Tenemos una serie de nodos que podrían estar hablando no solo entre ellos, sino con otra serie de nodos en algún otro lugar. Y pues vamos a compartir en uno de los tramos de la red un solo medio de transmisión, un solo medio físico. Y existen varias estrategias. Por ejemplo, dividir el tiempo. Entonces le asignamos un espacio de tiempo a cada nodo para que ellos puedan transmitir información y lo podemos rotar. Sí, después el siguiente espacio de tiempo le toca al que viene. La otra estrategia es la división de las frecuencias. Gracias a la tecnología nosotros podemos enviar una comunicación utilizando una onda electromagnética con una frecuencia determinada y después enviar utilizando otra onda electromagnética con una frecuencia bien distinta, podemos enviar otra conversación. Sí, uno de los ejemplos más comunes es la radio tradicional. ¿Sí? Estamos utilizando el aire y por el aire varias emisoras están transmitiendo información. Solo que lo hacen a una frecuencia distinta. Y eso es lo que ustedes hacen cuando sintonizan la radio. Cambian la frecuencia, entonces escuchan la conversación que va por esa frecuencia que ustedes seleccionaron. Otro ejemplo es la televisión por cable. Y nosotros en esos operadores que llegan a la casa con un coaxial, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién llega con coaxial? UNE. UNE llega con coaxial a la casa y nosotros podemos ver muchos canales de televisión por el mismo cable. Ese cable no tiene más que un solo hilo de cobre y por allí viajan todos los canales. Entonces uno lo que tiene que hacer es
sintonizar a la frecuencia correcta y va a agarrar un canal. Eso es entonces la estrategia de dividir las frecuencias, ¿sí? El problema que tenemos con esta estrategia, con la de dividir el tiempo, es que puede que haya un nodo que no quiera decir nada y entonces él se va a tomar su espacio de tiempo y entonces todo el mundo, esto va a estar desocupado, mientras que otros sí tienen la necesidad de transmitir. El problema con esta estrategia es que nosotros tenemos una cantidad finita de frecuencias distintas que no puedan interrumpirse unas con otras para poder transmitir información. Y si usted quiere agregar un par de nodos a la red, entonces tendría que seleccionar otra frecuencia y en algún momento pues, se va a llegar al límite del crecimiento. Entonces, pues se usa otro tipo de estrategias que le vamos a llamar multiplicación estática, que lo que hace es dividir la información en paquetes. Y los nodos pues no van a hablar directamente todo el tiempo como si fuera una conversación de voz, sino que van a dividir toda la información que quieren transmitir en pequeñas porciones. Y lo que hacen entonces es, pues yo le digo al switch que quiero transmitir este pedazo de información y como es un paquete pequeño y él es capaz de agarrar ese paquete y mantenerlo en memoria por cierta cantidad de tiempo y luego lo saca por el enlace. Entonces así todo el mundo va metiendo su pedazo de información y el enlace en un instante dado puede que tenga información de varias conversaciones al tiempo. Entonces no dividimos la frecuencia ni el tiempo, sino dividimos en la información. Y la tecnología nos da para que nosotros podamos transmitir esos pequeños paquetes. ¿Sí? Podemos utilizar varias metodologías, como el primero que entra es el primero que se retransmite. Cosas así. Podemos usar round robin. O podemos incluso darle prioridad a algunos paquetes, lo que se llama calidad de servicio, quality of service en inglés, y le damos más, en este caso sería más ancho de banda a un nodo determinado para que toda la infraestructura de red pueda manejar más paquetes de ese nodo que los otros. Por supuesto, en algún momento nosotros podríamos tener mucha información que transmitir en todos los nodos y ese equipo de comunicación se va a ver saturado, no va a ser capaz de acomodar los conmutadores internos como lo vimos en el ejemplo anterior y se le van a escapar, se le van a perder algunos paquetes. ¿Sí? Entonces, cuando saturamos la capacidad de retransmisión de un equipo de comunicación, entonces vamos a empezar a tener problemas. ¿Sí? Hay unos equipos que simplemente, bueno, ya yo no puedo con más paquetes, así que los que vengan llegando, pues no los voy a atender, los voy a botar. ¿Sí? Hay unas capas de red que utilizan esas estrategias. Bueno, ya yo no puedo con más trabajo, así que los demás vean a ver qué hacen. Yo no voy a aceptar esos paquetes y se van a perder. Bien, yo creo que para no aburrirnos tanto de todos estos conceptos básicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, léanselo, ahí tienen varios libros. Lean esa parte, complementen los conceptos que discutimos aquí en la clase, porque todos estos aspectos ustedes los tienen que comprender bien para cuando empecemos a trabajar las distintas capas, ¿sí? Las distintas funciones que debemos ejecutar para transmitir información a distintos niveles y, por supuesto, cuando empecemos a hacer esas prácticas en los distintos niveles. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Profesor, estas diapositivas? Estas diapositivas ya están en el Moodle.